¿Cómo les parece que capturaron al señor Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, por concierto para delinquir, cohecho y celebración indebida en contratos? Esto no es nada raro con los señores del Centro Democrático, pero ya sabemos, y no se ilusionen mucho, cómo es que actúa aquí la justicia en Colombia. Este man va y da un par de vuelticas, por allá se asoman un par de tribunales y dentro de muy poquito lo veremos por allá. Aparentemente, como sucedió ayer con Arturo Char, metidito en un batallón. Imagínense que los medios de comunicación, y en esto viene el video, atacan tanto a Gustavo Petro que le tocó sacar su propio periódico. Y las últimas palabras del nefasto fiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa. Es importante decirle al país que el fiscal general se vuelve importante en temas de paz cuando le solicitan suspender órdenes de captura o cuando el fiscal general participa activamente en la producción de esas órdenes de captura contra delincuentes de lesa humanidad o contra asesinos de líderes sociales. Pero de todos modos el país se va a pronunciar, tarde o temprano se va a pronunciar de alguna manera, no hoy, no mañana, seguramente en unos años, sobre esto que ha venido ocurriendo, que verdaderamente, y se lo digo con toda claridad, y creo que la palabra que voy a utilizar es precisa, cuando a los colombianos les repugna lo que estamos viendo. Tranquilo que Colombia ya está repugnada con usted. A mí, personalmente, con solo escucharlo me dan ganas de vomitar. ¿Por qué presidente Petro sacó periódico? Comencemos. La Corte Suprema de Justicia negó la posibilidad de abrir una sala anticorrupción propuesta por el presidente Gustavo Petro. Corte Constitucional tumba decreto del presidente Gustavo Petro que pensaba ayudar en emergencia a La Guajira. Empresarios en Colombia en desacuerdo con la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. Corte Constitucional tumba otros 2 decretos sobre la emergencia sanitaria en La Guajira. Procuradora Margarita Cabello dice que Gustavo Petro se aprovecha de la crisis en La Guajira para bienestar propio. Corte Constitucional tumbó decreto al presidente Gustavo Petro donde se pensaba cobrar una tarifa adicional para ayudar a La Guajira. Corte Constitucional tumba decreto del presidente Gustavo Petro donde se prohibía la explotación de carbón en La Guajira. Presidente Gustavo Petro pidió al Banco de la República bajar tasas de intereses, sin embargo su respuesta fue que era imposible. Consejo de Estado tumba decreto al presidente Gustavo Petro con el que él pensaba definir las tarifas de la energía. La Corte Constitucional deja totalmente coja la propuesta de la paz total del presidente Gustavo Petro. Se tumba la legalización del cannabis en Colombia propuesta por el presidente Gustavo Petro. La imagen del presidente Gustavo Petro cae después de encuesta de Inbamer. En lo que lleva el presidente Gustavo Petro ha emitido 1.364 decretos, de los cuales ni siquiera el 7% se le ha aprobado. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, retó al presidente Gustavo Petro a enfrentarse con él. El fiscal Francisco Barbosa dice que el presidente Gustavo Petro ataca al Consejo Electoral. Francisco Barbosa y Marta Mancera acusan al presidente Gustavo Petro de estar desmantelando el Estado de Derecho. El expresidente Iván Duque dice que el presidente Gustavo Petro está acabando con la familia colombiana. El expresidente Andrés Pastrana dice que el presidente Gustavo Petro es antisemita por haber pertenecido al M-19. La oposición al ataque del presidente Gustavo Petro por estar a favor de Palestina y no de Israel. El perfectamente nombrable Álvaro Uribe Vélez dice que el presidente de la República, Gustavo Petro, es neocomunista. El señor Miguel Uribe Turbay dice que el presidente Gustavo Petro debe de ser investigado por la Corte Internacional de Derechos Humanos por ataque a la prensa. María Fernanda Cabal dice que el presidente Gustavo Petro se gasta de la plata de los colombianos viajando con su familia. La senadora María Fernanda Cabal ataca al presidente Gustavo Petro diciendo que los comunistas se quitan la máscara una vez llegan al poder. Alejandro Gaviria dice que el presidente Gustavo Petro no tiene ni idea de la democracia liberal. El Congreso colombiano ordenó investigación al presidente Gustavo Petro por presuntos delitos en la financiación a su campaña. Senadores dicen que la reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro es preocupante. El presidente Gustavo Petro es el peor presidente que ha tenido Colombia. El pueblo está cansado de Petro. Robledo le dice a Petro que las cosas van bastante mal. El periodista César Augusto Londoño dice que Petro está maquillando su imagen. Corte Constitucional tumba artículo al presidente Gustavo Petro sobre la reforma tributaria. Consejo de Estado suspende derecho presidencial a Gustavo Petro. Corte Constitucional impide y le prohíbe al presidente Gustavo Petro dirigir desde Tumaco. Con tutela buscan tumbar la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. La cápsula para la memoria. Oh, así que todas mis desgracias y fracasos son culpa de Petro. ¿Cómo fui tan ciego? Por culpa de Petro era que me levantaba tarde para la universidad. Voy a romper este dispositivo de las mafias capitalistas y así voy a evitar que este joven produzca para el país. Por culpa de Petro es que aún no he podido acabar con la Y tesis. su tesis no tiene que ver con la influencia de Gustavo Petro en las últimas 5 décadas. Mejor deje eso para el otro gobierno y váyase a mí mismo. Por culpa de Petro es que no he podido ponerme en forma. El narcisismo es otra forma de capitalismo. Mejor venga y comas esta mermelada orgánica y así baja de peso. Mucho más rico.
Y por culpa de Petro es que aún no he podido salir de la friendzone. ¿Aló? Mire, señorita, le tengo un candidato que sí está interesado en cambiar el país desde las calles. Bye. Basta ya, Petro, basta ya. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Este era un pequeño recorderis para que tengamos muy en cuenta cómo los medios de comunicación atacan constantemente al gobierno del presidente Gustavo Petro, asimismo como sus decretos, reformas y propuestas son tumbados para no dejarlo gobernar. Entonces el presidente Gustavo Petro ha montado su propio periódico que se titula o se llama Vida junto con sus ministros. Empezará muy pronto a salir en circulación. También la importancia de los medios alternativos de comunicación para las personas que constantemente nos ven. Compartan los videos, despleguemos esta información por todo Colombia. Este era el video, espero les haya gustado. Desde aquí les envío un inmenso abrazo, mil y mil gracias.